extranjero, mi querido Toño. Te saludo con mucho gusto, buenas noches. Te saludo con mucho gusto y con esta bandera que es la más bonita del mundo, Vicente, siempre te lo he dicho, esta es la bandera más bonita del mundo. Exactamente, qué distinto sabe un grito desde el extranjero, lejos de la tierra que nos vio nacer, pero mira, eso no importa, aquí en mi casa, en este entorno familiar lo celebramos, hicimos nuestro grito con mis suegros, con mi esposa, con mi hijita, con mi bebé, y cocinamos pozole incluso, ¿no? Así que aquí siguen las tradiciones y eso es lo que yo le digo a la gente desde siempre. No hay que dejar que se pierdan nuestras tradiciones. Si usted está aquí en Estados Unidos, pues no salga tampoco, pero no permita que se pierdan las tradiciones. Y me da mucho gusto saludarte, Vicente, en un día en el que, híjole, hace 4 años tú y yo celebramos precisamente a la libertad de expresión en el día de la gesta heroica de la independencia de México. Así es, creo que es importante que la gente sepa que ahí fue cuando de alguna manera consolidamos esta amistad, Toño. Cuando hace 4 años la amistad se convirtió en hermandad, porque arriesgamos todo junto a Yael, que en ese entonces, hoy miembro de Sin Censura, encargada de las redes sociales de Sin Censura y de promover nuestros videos, también trabajaba en la producción cuando estábamos transmitiendo desde las instalaciones de TV Azteca para Estados Unidos. La gente creo que debe saber que cometimos la travesura o la rebeldía de decir cosas que nadie se ha atrevido y que una de las razones por las que estamos orgullosos de lo que hacemos en Sin Censura es por esto que le voy a contar. Hace 4 años, cuando la gaviota, cuando Peña Nieto daban el grito desde el balcón de Palacio Nacional, nosotros, o en este caso, su servidor con el apoyo, la complicidad de Toño, de Yael, no solamente criticamos el gastazo, a pesar de que se había hablado de austeridad, con un despliegue de fuegos artificiales que no los he visto yo en el mundo, y mire que hemos viajado y no es por presumir. En su momento criticamos que no se hablara de los otros gritos, y nosotros hoy sí podemos decir, mi querido Toño, que hemos estado por años del lado correcto de la historia. En aquel momento nos costó, incluso, ¿por qué no decirlo? Fue lo que nos costó la salida de ese espacio de Azteca América por haberle mandado saludos a los que organizaban los otros gritos en Estados Unidos y en México. Los otros gritos que eran de esa oposición que hoy es gobierno, de esos mexicanos cansados de los Peña Nieto, de los Calderón y de todas las cosas que hoy quedan establecidas en una firma contra lo que está la gente de a pie, la firma por la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Es una anécdota, un episodio del que nunca me voy a olvidar, y si escribo un libro de autobiográfico de experiencias, Toño, esa anécdota de atrevernos en las pantallas de Azteca a nivel nacional a criticar al gobierno en turno, de mandar saludos a la oposición, eso creo que pues nos muestra cómo somos, mi querido Toño. Sí, porque muchas veces nos cuestionan a nosotros en Sin Censura, nos dicen los neochayoteros y nos dicen que, bueno, tú, Toño, me dicen constantemente, tú estuviste en TV Azteca y antes de TV Azteca en Univisión y antes de eso en La Crónica y bla, 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 ¿no? Yo siempre les digo, sí, en efecto, estuvimos en los medios tradicionales, tanto Vicente Serrano como este servidor, y como José Martí podemos decir eso, conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas, señoras y señores, pero nunca pusimos en jaque, nuestra forma, nuestro ejercicio periodístico, nunca. Y ese es uno de los ejemplos. Sabíamos que algo malo podía pasar. En esos momentos yo era jefe de información de Azteca América, Vicente Serrano era el conductor, estábamos teniendo un proyecto hermosísimo, Era hace 4 años,
fueron las elecciones en los Estados Unidos, elecciones en las que desafortunadamente ganó el presidente Trump, y nosotros hicimos un esfuerzo, vamos, multitudinario para buscar que los mexicanos aquí en los Estados Unidos se pudieran registrar al voto, los mexicanos y los hispanos, que pudieran hacerlo, los mexicanos y los hispanos que tuvieran, vamos, la ciudadanía o residencia y pudieran convertirse en ciudadanos, se registraran para el voto y votaran, ¿no? Hicimos un esfuerzo multitudinario, pensamos, por supuesto, en ese entonces, y hay que decirlo con todas sus letras, Jorge Metey y este servidor pensamos en Vicente Serrano. Yo no conocía a Vicente Serrano, imagínese usted, pero sabíamos la fuerza que ha tenido siempre con su congruencia y con su integridad. Y lo llamamos a que participara en este proyecto en pro del voto latino, del voto de los hispanos. Vicente llegó a Azteca a hacer una revolución absoluta, déjeme se lo digo desde el principio, nosotros obviamente transmitíamos para Estados Unidos, pero desde que llegó, pues no cayó muy bien en muchas partes, y ni modo. Y otra cosa muy interesante es que, muy al estilo Pedro Infante, ¿cómo se llama el otro personaje en esta película de, me parece que son dos tipos de cuidado, a toda Luis máquina, Aguilar. y Luis Aguilar, Vicente y yo, pues vivimos en el mismo departamento. Yo me estaba cambiando de departamento y Jorge Metey me dijo, ¿saben qué? Búscale algo a Vicente. Que no, pues vamos a ser roommates. Y así nos conocimos y nos volvimos como Pedro Infante y Luis Aguilar. En esto fue interesantísimo, ¿no? Lo estábamos recordando esta misma tarde, pero lo importante fue esa noche, la noche del grito de independencia. Vicente, Jorge Metey y un servidor pensamos que tenía que ser algo distinto, que le pasáramos a la gente en las pantallas, porque esto constantemente pasaba en las pantallas de Azteca o de Televisa. Les ponían que la receta del aguachile, ya sabe usted, ¿no? Lo mismo siempre, ¿no? En el Día de la Independencia. Y lo que nosotros quisimos hacer fueron historias de nosotros los mexicanos aquí en los Estados Unidos, historias de éxito. La historia de este señor que se volvió rico, empezando como podador de árboles en Los Ángeles y que hoy tiene, híjole, una serie de empresas. Otro señor aquí en Chicago, si no me equivoco, que había puesto una serie de lavados de auto. Y todo fue, vamos, con esa intención. Fue una situación completamente distinta. De pronto nos dicen, ¿saben qué? Ustedes van a conducir la parte que va previa al grito, así como estamos ahorita, al grito, y luego comentan la salida y se acabó. Y como bien menciona Vicente Serrano, ese año, con toda la hipocresía del priismo y con toda la hipocresía que caracterizaba a Enrique Peña Nieto, salieron con que era un año de austeridad. Imagínese usted, de austeridad. No, nada que ver con la austeridad de hoy, de la Cuarta Transformación. No. Decían que era austeridad y bueno, gastaban a manos llenas, que estaban tan austeros que la primera dama, la gaviota, iba a repetir el vestido del año pasado y no iban a dar vino en la celebración. Así se pusieron, ¿no? En esto, pero nos dimos cuenta de la situación real, ¿no? Una cantidad impresionante de fuegos artificiales y este servidor, pues es fanático de la banda Rammstein. Y yo le dije a Vicente, oye, Vicente, pues el otro día yo vi un documental con Till Lindemann, que es el vocalista de esta banda, y decía que cuando hicieron su concierto en Madison Square Garden en Nueva York, el departamento de bomberos les pidió 5 minutos nada más de muestreo para ver cómo iba a estar la cosa, y en esto se habían gastado, decía Till Lindemann, millones y millones de dólares. Este fue un espectáculo de, híjole, como, no sé, 20 minutos, una cosa así. Me dijo, sí, yo los he visto, cómo gastan en el Navy Pier de Chicago, por supuesto, ¿no? Y como que, no sé, tal vez fue también mi culpa, le piqué la cresta a Vicente, llegó muy encabronado al término de este grito de Enrique Peña Nieto, muy encabronado, y vamos, como ayer, que se enojó con Pablo Gómez y esta pendejada de buscar la amnistía para los expresidentes, así llegó y dijo, bueno, pues ¿saben qué? Allá afuera hay otro tipo de gritos, y pues, ¿cómo decirlo? Este grito tiene una serie de gastos y es más que evidente y etcétera. Vamos por esos mexicanos que verdaderamente están haciendo sus gritos en otras partes. Bueno, se lo comieron al terminar la edición esta en Azteca América. Resultó que la transmitieron en varios puntos de Azteca en el mundo y comenzaron a sonar nuestros teléfonos, Vicente. Así es. Dicen que ejecutivos de Azteca en ese entonces recibieron llamados de la presidencia de la República para que vea que los que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que es un peligro para la libertad de expresión,
no tienen vergüenza. Aquello sí estaba cabrón. Y mi querido Toño, si un Viva México suena diferente de Estados Unidos, ¿cómo sonará un hijos de la chingada? ¿Ya comiste? Ya, un Puta, rico te va a pozole. caer mal la comida, cabrón. Ahí te va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice haber recibido la petición de consulta popular, la propuesta enviada por el presidente al Senado de la República, y leo el comunicado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe la petición de consulta popular presentada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió del Senado de la República la solicitud de consulta popular y la propuesta de pregunta formulada enviada por el titular del Poder Ejecutivo. Dicha petición, ahí te va, Toño, pone el grito en el cielo. Dicha petición se turnará para su estudio al ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Qué? Así. Pero pues él ya está retirado, ¿no? Pues no lo sé. A mí se me hace que lo que pasó fue que terminó su encargo como ministro presidente y termina siendo o continúa siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tú reaccioné, Luis María Aguilar, al que los mexicanos le pagábamos hasta sus lentes, sus anteojos, cabrón. Así es lo que iba a mencionar en estos momentos y que fue invitado, Vicente, no se nos olvide, a la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos. Ahí estaba en esa boda junto con Carlos Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto, con Alfredo del Mazo, no en la misma mesa, pero ahí estaba en esa boda junto con Eduardo Medina Mora, que también era ministro de la Suprema Corte de Justicia y que es un tipo que ha justificado una y otra vez una serie de andanzas terribles precisamente en el Poder Judicial. Eso es lo más terrible. Oye, de Toño. todo. Es el que defendió su salario hasta la muerte, Vicente, hasta el final. Exacto. Es lo que te iba a decir, te iba a interrumpir para decirte, fue el que decía que básicamente teníamos que pagarle mucho a los ministros para que no se corrompieran los hijos de la chingada. Así es, y qué pagarle tantos, casi $500,000 de pesos se le pagaba, no sé, creo que todavía se les paga, eso no estoy seguro, pero creo que todavía se le paga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia casi $500,000 de pesos al mes. Imagínese usted estas situaciones terribles. Y con esa consigna estúpida, que eso evita que sean víctimas los pobrecitos de la corrupción, que sientan la tentación de corromperse y etcétera. Bueno, pues si no pueden estar en este tipo de cargos, no deberían ni siquiera intentarlo. ¿Qué tipo de abogados son, no? Imagínese. Oye, Toño, ¿para qué estudiaron derecho? En 20 días tendrá que presentar una respuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta petición de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Pero aparte de lo que tú ya estás señalando, lo que has aportado, la invitación de este personaje a la boda de la hija de Juan Collado, que no se nos olvide que Luis María Aguilar y el pueblo tiene que estar avispado, tiene que estar al pendiente para que no nos salgan con una estupidez, una pendejada, una jalada. Este personaje es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de diciembre de 2009. ¿Y por quién fue nominado? Adivina. Pues fue el comandante, ¿verdad? Sí. Por Felipe Calderón. Oye, a ver, rápidamente, Vicente, para cualquier aclaración que exista después. El actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ha dicho una y otra vez que fue presionado por el expresidente Felipe Calderón para actuar en el caso de Florence Cassé y para no actuar en el caso de la guardería ABC, cuando murieron casi 50 niñitos quemados. Imagínese usted, bebecitos quemados. Si este poder tenía Felipe Calderón sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál será la relación con Luis María Aguilar? ¿Cuál será esa? Vamos, si hoy vemos a un Felipe Calderón que es respetado en los medios de comunicación y que verdaderamente se le ponen de tapete los mismos periodistas, pseudoperiodistas, conductores y etcétera, no me quiero ni imaginar a la gente que verdaderamente trabajó para él, que verdaderamente respondió a las órdenes de un Felipe Calderón. No por nada iba a nominar a Luis María Aguilar a la Suprema Corte de Justicia, Felipe Calderón. Esto me huele muy, muy mal. Y aquí
hay que hacer un llamado fuerte, en estos momentos fuerte, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, a que tome cartas en el asunto. Arturo Saldívar, vamos, debe saber esto de fondo, desde un principio, que esto no está pero nada bien, y deberían hacer algo al respecto de que este sujeto, que yo no sé por qué se convirtió en ministro de la Suprema Corte, sea el que decida, el que revise este escrito presentado por el presidente López Obrador para solicitar la consulta hacia el enjuiciamiento de los expresidentes de México. Bueno, si todavía no te has encabronado, ahí te va para que te encabrones. No, Me acaba de avisar Meme Yamel, ya que estamos hablando de la falta de huevos de Azteca, que la han quitado de donde se encontraba transmitiendo Meme Yamel, que porque el equipo de Azteca se quejó, tenía el mismo tiro, la misma panorámica que estábamos presentándole en Sin Censura, y que según esto, ellos pidieron permiso antes que nosotros, para que veas cómo les arde en el asterisco lo que estamos haciendo desde los medios independientes y alternativos. La gente de Azteca provocó que quitaran a Meme Yamel desde el balcón, desde donde transmitió el primer enlace con Sin Censura, que porque tenían la misma panorámica a la de ellos, y que ellos tenían pues vara alta porque habían hecho los trámites primero que nosotros. Ahí te la dejo de tarea, Toño. No, pues que no sé qué decir al respecto de esto. No sé, vamos, ¿quién es el reportero en estos momentos? ¿Qué equipo de producción trae? ¿Quién es su camarógrafo, su editor de campo? ¿Quién está haciendo esta gestión desde atrás para que le puedan decir a la gente que está, bueno, pues coordinando este tipo de tomas, que ellos son los que iban primero? No puede ser, no, verdaderamente no puede ser. Pero mira, ¿sabes con qué me quedo yo, Vicente? Con que hoy dimos a conocer una realidad de ese TV Azteca, de esa, pues sí, realidad, perdón, estoy siendo muy reiterativo, de esa realidad que existe en TV Azteca, de esa línea que existe, de eso que vivimos tú y yo. Hoy lo estamos dando a conocer, y por mucho que se quejen, por mucho que lloren, que chillen y patalen, pues ellos son los que quedan exhibidos, y lo peor de todo, los conocemos, son nuestros excompañeros, a muchos de ellos yo los estimo, los quiero, de verdad, porque pasé muchos años con ellos. Yo a algunos de ellos sí, no a todos. Por mí que chinguen a su madre. No, bueno, déjame decirte eso. Yo estoy convencido, y lo saben ellos, si nos están viendo y nos están escuchando, que viven condiciones terribles, condiciones laborales terribles, que los obligan a, a estas guardias del fin de semana, a pasar toda la noche de un sábado, que los explotan de sol a sol, que a veces empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde del día siguiente, que les pagan muy, muy mal, que no tienen muchos de ellos los beneficios laborales que nos corresponden a todos los mexicanos, y que como tú, como yo, pues deberían pensársela muy bien y buscar hacer las cosas bien, buscar pues luchar por su integridad periodística, en lugar de ese tipo de pendejadas. Mira, esto es una revancha, y así de sencillo, y me huele mucho a pues un cuate tuyo que se llama Irving y que se apellida Pineda. Ay, Dios.